Bueno, mirá quién vino. Hoy vino, ¿cómo presentarla? La periodista que mi mamá hubiera querido que yo fuera. María Donel. Un aplauso. Muchas gracias. Yo ya te dije esto, María, ¿no? Sos la periodista que mi mamá hubiese querido que yo fuera. ¿Tanto? Sí. Sí. Y pero ya eso me pone como en un lugar muy conservador. No sabes cómo es mi mamá. Pero no, está bien, pero bueno, el aspiracional de una madre suele ser como un lugar de, o sea, como cuando yo me fui de La Nación, sí. Ya había sido corresponsal del diario y era muy joven y estaba muy bien. Mi abuela estaba desconsolada, o sea, siempre le pareció... Y además, cuando te fuiste a La Nación, ¿a dónde te fuiste? A fundar TXT. Ah, no, cualquier cosa. No, entonces me decía, o sea, que nada, crear una revista alternativa que vivió poco, como todas esas revistas, y mi mamá estaba un poco desolada, sí. Pero no tanto, pues a mi vieja es muy respetuosa también, pero mi abuela estaba desconsolada. Qué divino la TXT, no sabía que habías estado en la función. Claro, fui la subdirectora, éramos Castelo y yo. Yo tengo una pequeña historia. Sí. Esto es una conversación, capaz sí. que converso yo también. Tengo una pequeña historia que es que yo estaba estudiando Derecho y en un momento tenía que ir a cursar reales y estaba como, ay, odio esta carrera. ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? No voy a cursar reales. Me compré la TXT ahí en el kiosquito de revistas de la facultad y me fui al Parque Tais con la TXT y dije, yo voy a ser periodista. No te puedo creer. Me fui a un locutorio, me fijé cuánto salía a estudiar en TEA, la llamé a mi mamá. Hablando de mi mamá, le digo, creo que me vas a tener que bancar, sale tanto y tanto, pero te prometo que voy a seguir estudiando Derecho, y ahí fue que empezó la vocación, con la TXT en la mano. ¿Le podemos decir a tu vieja que finalmente te inspiré? Fíjate, pues, fíjate, claro que sí. Bueno, María, vos, las cosas que le gustan a mi mamá, obviamente, tiene que ver con tu formación, sos periodista, sos politóloga, magíster en Relaciones Internacionales. Bueno, además tenés libros y un montón de cosas. Creo que todo eso es lo que te compone también y lo que le debe gustar a mi mamá. Claro que vos decías como, bueno, hay algo de un componente conservador. A mi mamá le gusta un cierto equilibrio también, que obviamente no ve en mí. Y que existe, bueno, este concepto que te lo habrán dicho, viste, que es Corea del Centro. ¿Vos cómo te llevas con eso? No, como... Sí, ahora cambió un poco. Lo que pasa es que el Corea del Centro tuvo un momento que era cuando vino el macrismo, digamos. Sí. Entonces lo usaba el macrismo en contra de los que nos burlaban de decir, no sean tibios, no todo lo mismo, no puedes pretender que te da lo mismo y qué sé yo. Y era, bueno, y era la idea de que Corea del Centro estaba asociada a la tibieza. Claro. Y yo sí es al revés, o sea, es un no lugar. O sea, hay algo de formar parte de una tribu que tiene una gracia. O sea, si vos estás dentro de la tribu, los periodistas, qué sé yo, kirchneristas en su momento, o después las tribus se protegen, se cuidan, qué sé yo, hay alguna... Entonces no siempre es un lugar cómodo, al contrario, lejos de ser un lugar de la tibieza como algo de no jugársela, yo creo que es más complejo. O sea, bueno, yo te hablaba de equilibrio, ¿viste? Sí. Que me parece dificilísimo. De hecho, hacer equilibrio es una cosa difícil. Claro, tratar de ser ecuánime, porque también la idea de que, porque entonces es tipo la pretensión de equiparar, pero sí de ser ecuánime, de mantener una honestidad, de tener como una idea de mantener los mismos principios respecto de cuál es nuestro trabajo, que no es generar hinchadas, no es sino audiencias. Y no es no tener opinión sobre las cosas. No, cero, elegimos todos los días. O sea, yo hago un programa de radio todas las mañanas en las que elijo qué temas toco, elijo qué notas hago, elijo a quién llamo, elijo de qué hablo. O sea, y cada tanto, digo, elijo decir lo que pienso sobre esto. Sí, pero además ya con lo que estoy eligiendo contar, estoy eligiendo, o sea, también creo que en este mundo de tanta sobre y desinformación, hay algo de la curaduría de la información, que el tipo de periodismo que hago en la radio, que es como esas 3 horas de qué sé yo, bueno, juegan un rol en decir, che, a mí me parece que esta es la información que me parece que está bueno tener en la cabeza. Sabés que hablando de la curaduría, a mí me resulta en estos tiempos lo más difícil de todo. Claro. Decir que yo hago segunda mañana. Entonces, ¿sabés lo que yo pongo? Por ejemplo, el newsletter de Ahora Dicen, ¿no? De la primera mañana de Futurock. Pongo tu editorial, pongo un ratito de Ernesto. Y entonces ahí me voy haciendo yo un poco la idea de cuál es la agenda. Pero porque está
está muy compleja, está complicada y forma parte, ¿te parece a vos, de un poco la estrategia del gobierno? ¿Viste que se habla un poco del caos como estrategia? Bueno, sí, ¿qué es lo importante? ¿Cómo haces vos para decir, qué es lo que subrayo de hoy? Bueno, el otro día leía estoy claro, y hablamos mucho con Ernesto de eso. Ahora me lleva mucho más tiempo el día a día de informarme, empecé a meterme mucho también en los podcasts, tratando de entender el mundo norteamericano de la información, y pasa mucho por los podcasts y demás. De hecho, me compré una cinta, yo ya corría para los podcasts, porque corría al aire libre sin escuchar nada. Y entonces unos periodistas del New York Times y del Guardian lo que decían es, estamos agotados, o sea, Trump asumió el 20 de enero y no tenemos ninguna posibilidad de procesar la cantidad de hechos que genera cotidianamente, ni siquiera las consecuencias de los hechos que genera cotidianamente. Y eso es claramente parte de una estrategia. Del día 1 voy a hacer todo, ¿no? Y bueno, viste que Bannon decía llenar la cancha de mierda, ¿no? Sí, la imagen era clarísima. Sí, llenar la cancha, no me acuerdo, como inundar de mierda todo. Sí, en términos de desinformación o lo que fuere, pero también de hacer una cantidad de cosas juntas y a la par. ¿Viste esta cosa que tiene Sturzenegger que dice, me quedan, no me acuerdo, 300 días de poderes delegados del Congreso? Necesito apurarme. Tú estás todos los días, ponele, mi compañero David Cayón lee el boletín oficial. Yo no llego a la mañana con el boletín oficial, pero él lee el boletín oficial. Está re difícil leer el boletín oficial. Yo siempre leía el boletín. Cuando laburaba con Magdalena, yo llegaba a la mañana, me leía. Eras vos la que leía el boletín. Era yo la que leía el boletín oficial. Ahora lo lee David, pero es agotador. Tienen más páginas que habitualmente, digamos. O tienen muchas decisiones. De hecho, Sturzenegger lo que está haciendo es publica un tuit a la mañana explicando lo que publicó en el boletín oficial. Entonces tenés las redes. O sea, en realidad, yo todas las mañanas ahora tengo a alguien en producción que me revisa todas las redes de Milei, los intercambios. Todo ese es un mundo que es otro mundo, que también tiene su relevancia en términos de, de comunicación, de lo que ellos deciden también. Claro, entonces es como inabarcable de a momentos. Veo poca tele, muy poca tele. Ahora, me parece un redato que vos me digas ahora. Me está costando más que habitualmente. Quiero decir, vos tenés ¿cuántos años de trayectoria en el periodismo? De primera mañana, de tener mucho tiempo. Mucho. Lo que cambió en los hábitos de una periodista es que tiene que dedicarle más tiempo. Bueno, claro, porque ahora tengo redes sociales que antes no tenía. Tenés los podcasts que son muy largos y que son muy interesantes, porque... por ejemplo, el podcast de Trump con Rogan, que es el podcastero número 1, que es el tipo que es el locutor de las artes marciales mixtas, que es como el deporte que apoyó mucho a Trump y que creció todos estos años, duraba 3 horas y media. Acabo de terminar hace poquito el de Mark Zuckerberg, que duraba 2 horas 50. Con este mismo con Rogan. Después vi el de Elon Musk. Y cada uno de esos podcasts, y me importa escucharlos enteros. Ahora, por ejemplo, estoy escuchando los del Gordo Dan, donde van los funcionarios, que claro, como hablan 1 hora y pico y qué sé yo, entras mucho más en la cabeza. Totalmente. De cómo piensan. De cómo piensan. Es clave, me parece, que informarse fuera del recorte. No, ni hablar. Por eso me compré una cinta fuera de joda. Pero ¿por qué no podés escuchar corriendo al aire libre? Porque me gusta correr al aire libre. Es como era mi momento. Ahí descansás la cabeza. Era mi momento de descansar la cabeza. Y ahora estos trancos muy largos. Y después claro, yo siempre leía medios internacionales, pero hoy leo todas las mañanas, además el New York Times, el País, el Guardian, lo internacional por ahí tenía un rol mucho más subordinado, porque nos costó mucho siempre tener agenda internacional en Argentina en medios. Sí, casi, viste que en Canal 26. Bueno, acá en Futurock tenemos Un Mundo de Sensaciones, un programa como muy, ya te diría clásico, tiene 8 o 9 temporadas y... A mí me resulta habitual porque aparte mi marido es bueno, ya no, porque acaba de cambiar, pero sí el conductor del programa. Y es cierto que se le da poca bola como si no fuera tan importante lo que pasa en el resto del mundo. Creo que ahora es cada vez más ineludible, ¿no? Es una locura. En este momento. Ahora es fundamental, pero absolutamente fundamental para entender lo que está pasando. Y vos con todo, bueno, obviamente esta vuelta de Trump y que me decías que estuviste escuchando todos estos podcasts y todo,
¿A dónde te parece que está yendo la cosa? Estaba pensando, perdón, antes también como pensaba en vos y en esta familia de politólogos, ¿no? Como, Bueno, yo estudié ciencia política, pero en realidad porque mi viejo no me dejó hacer otra cosa, es el fundador. No, él sí es el fundador, sí. En un tipo académico Sí. y qué sé yo, pero yo sabía que mis compañeros de la facultad de la UBA no me creían porque por el apellido Sí. yo decía, yo siempre quise ser periodista por mi hermano Santiago, que Sí. es más grande que yo, periodista. Gran periodista. Y él ya laburaba en, Sí. en medios en Estados Unidos, porque me lleva 6 años, Santi. Y entonces, mi viejo me dijo, fue muy gracioso, porque le dije, quiero ser periodista, me voy a anotar en comunicación. Y me dijo, mirá, bastante prejuicioso, Sí. pero me dijo, si querés corte y confección, pero si vas a ser periodista, hacé economía, historia, ciencia, o sea, hacé una carrera De fondo. De fondo y después lo otro es un oficio. Y tuvo razón, entonces Sí. yo hice toda la carrera y todos mis compañeros me miraban y decían, no es cierto, con tu apellido vas a querer ser. Y yo siempre supe que quería ser. Te entiendo eso porque a mí me pasó, como te conté, que TEA era como aprender el corte y confección, mientras que estudiar Derecho era aprender alguna cosa de fondo y bien. Bueno, yo Y yo siento que que fue fundamental al final complementar esas dos cosas. Clave, yo di clases en TEA y no era lo mismo los alumnos que además estudiaban una carrera. Totalmente. Que los alumnos que no estudiaban una carrera, era Sí. muy distinto. Sí. Yo me predisponía distinto también, pero... Pero bueno, te decía eso como, ¿a dónde? Que vos además fuiste corresponsal en Estados Unidos, sabés mucho de Estados Unidos, Sí. además de política internacional, de Estados Unidos en concreto. Sí, no, además porque Toda mi esta viejo... locura, que estamos viendo, ¿a dónde? Bueno, es como... Es realmente... hay algo de que lo inverosímil es verosímil, decir, no, esto no puede pasar, ¿no? Entonces cualquier cosa, por eso Al creo final que, puede pasar. Claro, entonces por eso creo también que las fake news funcionan también, porque digo, lo que decís, no, me estás jodiendo, bueno, ocurre realmente. Con una sociedad tremendamente partida también, la sociedad norteamericana, ¿no? Y se supone que era una democracia más Sí. sólida del mundo, y la vez, bueno, hace ya rato con el primer mandato de Trump pasaba, ¿no?, toda esta discusión de la muerte lenta de las democracias, y las democracias pueden morir desde adentro. Bueno, ahora que hay toda esta, no paralelismo, pero revisión de lo que pasaba en 1933 y, digamos, redescubrir para algunos, ¿no?, que efectivamente Hitler arranca con un proceso electoral en Alemania y demás, y que no solo los golpes militares, digamos, que la manera que teníamos de pensar las interrupciones de los regímenes democráticos, bueno, ahora es un escenario completamente distinto, con desafíos muy distintos, ¿no?, en los sistemas democráticos. ¿Cuál es para vos el desafío más grande? Porque a mí me parece que es casi cognitivo. Y esto es complicado, ¿viste?, de asumir. El otro día alguien jodía en Twitter, ¿no? Decía, la grieta es cognitiva. En el sentido en el que ahora como que pareciera que una mitad del mundo está viendo otra cosa. Pensando que la Tierra es plana, digo, por ponértelo en una cosa, ¿no? Pensando que podría ser plana la Tierra. A mí lo que me alucina también es que son como... por un lado tienen una fe extrema en la tecnología, ¿no? Entonces son además todo este movimiento de Trump y Elon Musk surge de un Silicon Valley que cree, digamos, ya no cree que tiene que hacer mejor al mundo, sino que cree que la tecnología o la inteligencia artificial ahora en todo caso lo que va a hacer es todo mejor y que el Estado no tiene que regular nada y demás. Pero a la vez, todo esto viene de la mano de la anticiencia. Entonces decís, ¿cómo se combina un gobierno que tenés, los tipos que están desarrollando el futuro con la inteligencia artificial, un tipo que es capaz de, bueno, que ha conquistado el espacio, los satélites, que si lo dejás seguramente llega a Marte antes que la NASA, como es Elon Musk, y a la vez viene la mano de los terraplanistas, digamos, ¿no? De habilitar toda una cosa, sobre todo con la cuestión médica. Sí. A mí el Bob Kennedy, el que designó Trump para que sea su ministro de salud, todavía no pasó el proceso de la aprobación en el Senado, pero hasta ahora todos los candidatos que mandó Trump pasaron. Es un personaje muy heavy, impresionante. Muy heavy. Y el propio Trump volviendo a asociar un estudio por el cual el médico perdió la vacuna y la revista que lo publicó se tuvo que disculpar, etcétera, que era el que asociaba el proceso de vacunación con el tema del autismo, ¿no? Entonces, qué raro. Sí, se ve que hay algo disociado entre la evolución tecnológica y los hechos científicos, ¿no?
Claro, pero... Uno diría que en realidad no, pero evidentemente hay una disociación. Sí, y además hay un prejuicio enorme, no solamente con el mundo... Porque también está la cuestión del cambio climático. Ni hablar. No, que ni ese hablar. es el gran negacionismo, me parece, que nos puede llevar realmente al peligro, ¿no? No sé si solo ese, ¿eh? O sea, el tema de las vacunas sí, es las muy vacunas heavy, es muy heavy ¿eh? sí. Con la vuelta de ciertas enfermedades Sí. y ahora acaban de cortar todos los programas de USAID, que era el programa de ayuda de Estados Unidos en el mundo, que por ejemplo vacunaban contra la malaria en África. O sea, no solamente hay una puesta en duda, sino que, bueno, la salida de la Organización Mundial de la Salud, hay un desfinanciamiento. Sí. De repente Bill Gates es el bueno de la película, es espectacular, sí. Porque ahora el bueno de todos esos... Te perdonamos, Bill, volvé. Todo. Sos un crack. Todo, totalmente. Entonces sí. Es como, es raro, es un proceso muy raro el que estamos viviendo. Por eso yo te decía, ¿cuál será el desafío más grande? Si vos pensás, volviendo a tu familia, ¿no? Familia sí. de politólogos. Sí. ¿Se rompieron todos los instrumentos, María? ¿Qué hacemos con la biblioteca de tu viejo? Bueno, pero ponele, pero justamente papá hablaba mucho de, era la idea de... lo que tuvo entre otras cosas, ¿no? De particular era que en el momento del optimismo de la democracia, ya está, se terminaron, no hay más golpes militares, él dijo, bueno, no todas las democracias son iguales, hay democracias de baja intensidad, hay democracias de alta intensidad, la calidad de la democracia, qué pasa con las democracias si solo te llaman a votar cada 2 años, digamos, empezó un camino de discutir, bueno, no es que solo porque uno va a votar el asunto está resuelto, los derechos, los ciudadanos, su vínculo con el Estado, etcétera. Entonces, me parece que está todo muy patas para arriba y hay también un discurso. El otro día escuchaba con la discusión del financiamiento de las PASO. ¿Por qué el Estado tiene que pagarle a los partidos políticos? Y dices, bueno, ok, estamos retrocediendo un montón. Porque, o sea, si los partidos políticos son parte de nuestro sistema, después podemos discutir si las PASO van o no, no importa. Sí, es una discusión un poco más chiquita. En los argumentos hay algo más complicado. En los argumentos y la idea de que no tiene ni que haber financiamiento del Estado y que cada uno se financie como quiere, entonces bueno, son 5 minutos más y están las grandes corporaciones manejando el gobierno, como tenés ahí Elon Musk manejando el gobierno de Estados Unidos. No, es un mundo que cambia, pero además muy potenciado por la velocidad del cambio de la tecnología, entonces la velocidad a la que cambia. O sea, yo nací en 1970, tengo 54 años. Sí. No había ni celulares. No. ¿Entendés? Entonces, yo tampoco tuve celulares. Yo terminé la facultad sin celular, por ahí, justo. ¿Y en cuánto tiempo todo se cambió? Produce la velocidad? O sea, como la velocidad del cambio, ¿no? Y ahora ya estamos con la inteligencia artificial. Igual, el otro día leía una nota de Sebastián Seria, que es un matemático argentino, que es de Fundar. De Fundar, que era interesante. Yo nunca había pensado así. Él diciendo que la inteligencia artificial, como se nutre del conocimiento general que hay, razón por la cual podría tener obviamente un sesgo y todo lo que hay del conocimiento, pero tiende a neutralizar las noticias falsas, o sea que tiene una lógica completamente distinta a la de las fake news. Eso no quiere decir que todo lo que te diga la inteligencia artificial sea cierto, chequeado y corroborado, pero tiene como si en el promedio... El promedio es mejor que lo peor. Es mucho mejor. Que lo peor es lo falso, digamos. Pero es mucho mejor que lo falso, porque no toma lo falso. Claro. O sea, puede no estar del todo bien, pero no es terraplanista. Si vos le preguntás seguramente a la inteligencia artificial... No te va a tirar que la Tierra es plana. No te va a decir que la Tierra es plana. Podríamos darle la rienda del gobierno capaz a una inteligencia artificial que te dice la cosa salga mejor. No, pero ¿no te parece que se rompieron? A mí me pasa esto. Yo de repente me abrumo, digo, se rompieron todo. Y sí. ¿Viste? Este verano, por ejemplo, estuve leyendo mucho del siglo XX. Empecé con Síndrome 1933. Bueno, es que las similitudes son abrumadoras, casi que no me acuerdo el Tano autor, ¿cómo se llama? Ginsberg. Algo Friedrich, bueno, o Ginsberg, sí. Está un poquito... ¿Cuál sería la palabra? Forzado, tal vez. Es entretenido, el libro está buenísimo. Las similitudes son con esta época, ¿no? En realidad el libro está escrito más pensado no en comparar a Milei directamente con Hitler, pero sí a Hitler con las nuevas derechas de esta época. En un montón de aspectos, desde los perros, ¿viste? Hasta, o excentricidades de ese tipo, hasta la forma, por ejemplo, democrática o a través del voto popular, en el que Hitler llegó efectivamente al poder y así un montón. Cómo el Parlamento empezó dándole las herramientas para que pueda gobernar y terminó
suicidándose. Sí, yo creo que siempre hay que tener cuidado porque a veces si no, como que es un mundo tan exagerado en todo que si decís, bueno, fascista, ¿no? La discusión el otro día de la marcha. Decís, bueno, hay que a Macri le decían, Macri sos la dictadura. Bueno, hay que tener cuidado porque Macri había sido un presidente electo. Entonces decís, a veces es como si los adjetivos o las etiquetas perdieran peso porque se malgastan en el uso exagerado, ¿no? Por eso es lo que a mí me pasó con 1933. Pero a la vez, vos decís, bueno, pero hay cosas que uno empieza naturalizando. La idea de atribuirle a las minorías enfermedades, cuestiones contagiosas, plagas, decís, ojo con eso. O la demonización con una población específica. Total. Que es la peor de las caras de esto, ¿no? De estos procesos donde evidentemente hay similitudes. No, entonces te decía esto, empecé leyendo 1933, que está de moda, es un librito que se lee, qué sé yo. Dije, bueno, quiero ponerme un poco más rigurosa. Y me puse a leer la historia del siglo XX de Hobsbawm. Sí, ok. Que me lo leí en el verano. La cantidad de comas por oración que mete Hobsbawm, yo no sé si son las traducciones del alemán. No sé, a mí me resultó una lectura totalmente fascinante. Me vi tomada el verano por Hobsbawm. Y la verdad que también tengo que decirte que veo similitudes, lo cual por un lado me trajo un poquito más de alivio en decir, bueno, acá hay procesos que evidentemente hay cosas que ya sucedieron, hay cosas que se repiten y de esto se sale. Sí. Yo creo que todavía no sabemos bien cómo discutir. Es como si, yo me acuerdo, fui a cubrir una vez el debate de Hillary Clinton con Trump en la primera elección que gana Trump en Estados Unidos. ¿Te acuerdas que estaba lo del mail? Claro. Fíjate, comparado con todo lo que está pasando ahora. Pero ese primer debate a Trump le fue bastante bien, por dos razones. Primero, se esperaba que lo hiciera muy mal, que ella lo pasara por encima, pero además porque ella no encontró cómo contestarle. Y después ella decía, es muy difícil. Dice, yo no sé cómo discutir con alguien que juega otro juego, que tiene otras reglas. Entonces me parece que hay algo donde, también porque algunas cosas del pasado se gastaron, te he escuchado hablar de eso y me súper interesa ese punto de vista con temas sobre el feminismo, la idea de voces que sintieron que no se podían expresar con libertad, porque si lo hacían los cancelaban o quedaban relegados. Entonces, entonces la idea de lo viejo no sirve mucho para discutir, y es algo con lo que me desafío todos los días también en el programa de radio. Totalmente. Digo, ¿cómo hago para cubrir esto de una manera que a mi propio oído ya no resulte obvio lo que tengo que decir sobre esto? Porque los que estamos de acuerdo ya estamos de acuerdo en cosas básicas, digamos, ¿no? Entonces, no es muy interesante eso. Yo necesito como algo que me desafíe a pensar también estos problemas de otra manera. Hace poco había sacado Tamara Tenenbaum una columna que me gustó también en el diario AR, que hablaba un poco de esto, es decir, ¿cómo aprendemos a prender nuestros propios fuegos? En el sentido de generar el debate de una manera que traiga además gente que te pueda escuchar, que no está ya prepuesta. Sí. Porque si no es abrevar más a la misma polarización o qué sé yo. Sí, a mí no me interesa mucho, me parece más que ya no funcionó tampoco. Entonces hay algo de porque claro, hubo un momento que estaban los fact-checkers, ¿no? Estaban de moda los fact-checking, tipo chequeado y demás. Los limpiaron así. No hay mucho, como que eso no sirve mucho tampoco de... no, y además ya el hecho de que existe el fact-checker implica que hay noticias falsas que están adelante tuyo. El fact-checker siempre va a ir detrás. Bueno, el New York Times tenía un debate ahora y unos canales de televisión también de si pasar en vivo las conferencias de prensa de Trump diciendo cualquier cosa. Sí. Sí, re difícil. El debate. Es difícil, porque hay algo también... Es el presidente. Es el presidente, la libertad de expresión. Hay un montón de cosas que se juegan en eso y, bueno, las redes sociales, ¿no? Mientras intentaban moderar las conversaciones, poner las alertas. Como que eso no funcionó de alguna manera. Y de hecho, Trump es presidente. De hecho, bueno, todo el tiempo está la idea de, bueno, entonces tenemos que tener nuestras propias granjas de trolls. ¿No? Como para contestar a las granjas de trolls. Nuestras propias, digo, desde un lugar como del progresismo, de lo que fuera. Y uno dice, pero
¿Será que hay que responder con las mismas herramientas del otro o buscar otra vuelta? Yo no contesto más. Pero hablando en general, sí. Ahora igual quiero ir a lo de los claro, Esto que vos decías, volviendo a Hillary, ¿no? No, pero decís, bueno, si el presidente está diciendo que la vacuna está asociada por tomar el ejemplo de Trump, al autismo. Además, al autismo, que es gravísimo. Sí. ¿Qué haces con eso? Porque él dice, hay mucho más casos de autismo. Bueno, lo que ha pasado todo este tiempo es que el autismo se diagnostica de otra manera, claro. Se consideran mucho más cosas dentro del espectro autista. De hecho, Bill Gates dice, en otro momento a mí me hubiesen diagnosticado con el espectro autista, digamos, cambió mucho la manera de mirar. Hay todavía mucha discusión dentro de la ciencia respecto de qué es el espectro, cuánto cubre, pero cambió la mirada sobre eso. Entonces, no es que hay más. Lo mismo Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la ciudad. Hay una plaga de gente que se autopercibe trans. Bueno, no, o sea, es como si me dijeras que después que pasó la ley de divorcio en el 87 con Alfonsín, la gente se fue a divorciar. La gente se fue a divorciar. Sí. Ahora lo tenía prometido, pero lo hubiesen querido, cabrón. Claro, entonces ya estaban divorciados. O sea, de hecho, seguramente pudieron arreglar los papeles. Entonces, es difícil porque, bueno, y con Milei uno podría pensar un montón de ejemplos de estas características. Entonces, es difícil porque hay debates incluso ahora, el debate económico. Cavallo le propone un debate muy interesante a Milei y se lo propone desde alguien que le gusta la orientación del país. Y le está diciendo, che, pero me parece que no estás viendo esto, lo otro. Nada, y le contesta... Echando a la hija. Sí, entonces, sí, no. Es muy difícil generar espacios de diálogo, porque en parte creo que la táctica es no generarlos. Claro. O sea, hay una táctica deliberada y buscada que no dialoga. Y entonces, bueno, entonces si no hay diálogo, ¿cómo lo haces? Bueno, mira, hay una cosa que a mí me vuelve loca, es los grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los que está mi mamá con los vecinos, ¿no? Hay mucha fake news en los grupos de WhatsApp. Ah, sí. Entonces llega una fake news. Entonces mi mamá dice, no creo que grabó y se haya robado. Entonces manda una nota que desmiente, ¿no? De un fact checker, ponele. Y entonces le contestan, pero podría haber sido cierto. Claro, el verosímil. Pero podría haber sido cierto, es el fin de la discusión, de la posibilidad de una discusión, ¿no? Sí. Como los términos de Habermas es el fin del mundo de la vida. Pero al revés pasa también. Si vos pensaras eso al revés, si alguien te dijera algo sobre un libertario, de alguien que está, digamos, el sesgo de confirmación. No hay nadie exento del sesgo de confirmación. Yo me prevengo mucho, o sea, hago mucho esfuerzo. Bueno, pero vos haces el esfuerzo, yo creo que del otro lado no. Esa para mí es la diferencia. Digo, yo me comí un montón de fake news que por ahí me confirmaban lo que yo pensaba y después era fake news. Sí. Después yo siento vergüenza. Ah, claro. Y vos también. Sí, no. Esa vergüenza no está del otro lado. Esa es la diferencia. Sí, bueno, pero tampoco. Bueno, es que este lado es como un lado amplio en términos de un lado amplio. No, ya sé, pero hubo también. Lo que quiero decir. No todo es tan nuevo, ¿entendés? O sea, esta idea de estigmatizar al otro, de meterlo, lo que pasa es que es brutal en algún aspecto. Bueno, sí. Pero hay una nueva tecnología, me parece que hay chiches para hacerlo de una manera muy acelerada. Sí, claro, si Macri fue Facebook, después vino la elección, ¿no? De WhatsApp, mucho con Bolsonaro y los fake news con Bolsonaro, y ahora estamos en una etapa mucho más... El Armagedón de Twitter. Claro, sí, total. El Armagedón. Sí. Hablando, bueno, pero eso, ¿no? Hay un desconcierto, como para ir llegando a una primera conclusión. Recontra. Hay un desconcierto. Recontra. Y hay, recontra, porque además hay un poder fuerte. Digo, mismo Milei, vos decías, bueno, no está muy en sus cabales, no tiene experiencia, se enoja mucho, podías verlo de esa manera. Ahora, llegó y armó un proyecto de poder con gobernabilidad y un 4 copas en la mano, porque tenía 3 diputados, no tenía un solo gobernador y contra toda la lógica es un bicho de poder. Sí. De hecho, acordate cómo había gente que al principio, algunos todo el tiempo estaban vaticinando, se cae en marzo. Se cae. No, claro, no se cae. Armó un proyecto de poder, en algún sentido también clásico, de así como Néstor Kirchner dijo, yo tengo que matar a Duhalde para ser, políticamente hablando, ¿no? Para ser yo. Y va y le pone a Cristina Kirchner para que le gane a Chiche en el conurbano, vos lo ves hoy a Milei disputándole la capital a Macri para decir, bueno, el nuevo jefe soy yo hasta las últimas consecuencias. Entonces, hay algo también de... Hay cosas que parecen nuevas y vos decís que no lo son tanto.
Hay cosas que no lo son tanto y creo que hay un proyecto de poder muy serio en el sentido de, o sea, lo que hizo Trump dando vuelta a las elecciones de los estados, de los swing states, cómo trabajó, vos ves todo lo que hizo Elon Musk en Pensilvania, por ejemplo, cómo movilizaron a los jóvenes. O sea, hay un trabajo serio. Sí, hay un proyecto de poder serio. Muy serio. ¿Quién manda en ese proyecto? ¿Quién tiene el poder de verdad? ¿Lo tiene Milei o lo tienen las grandes corporaciones? ¿Lo tiene Trump o lo tiene Musk? ¿Viste que allá también están ahí? Sí, allá están en esa discusión. Bueno, me parece que también confluyen. Yo tiendo a ser menos, no tiendo a ser muy conspirativa. Creo que confluyen una serie de cuestiones, que hay una reacción conservadora muy grande, enorme, fuertísima, ¿no? La idea de la vuelta, esa cosa de que culpa de la mujer, hoy no hay la raza blanca, supuestamente, porque el resto de los países más pobres sí se reproducen todavía una vez, pero la idea de que, porque hay que leer el discurso entero de Milei en Davos, porque él dice que lo tergiversaron. Dice cosas más terribles. No, es un discurso realmente, es una pieza, habla de las hordas de inmigrantes, de que culpa del aborto asesinos se están despoblando ¿dónde? Los países, los blancos, o sea, toda la idea de la sustitución poblacional, que en un momento en Estados Unidos era como un tema tabú, y lo más que reproche le hace a Milei, vos no cumpliste, le dice, vos no tuviste hijos, y lo más reparte, digamos, como semen en mujeres para crear, y o sea, hijos de él tiene varios. De hecho tiene como 12, ¿no? Pero así, no garchando, digamos. No, porque lo que él cree es que tiene que reproducir su genética y su especie, y viven todos juntos en una especie de, leí un artículo en el New York Times, no estoy diciendo nada. Ay, madre mía, vas a tener que hacer un podcast con Anfibia sobre eso. Sobre eso, claro, ¿no? Tiene como una especie de como ciudad en Texas, de donde son los lanzamientos, los cohetes, porque además es un tipo brillante, y viven como todos juntos en esa comunidad, salvo su hijo trans, que él no lo considera como su hijo. Pero esta idea de que las mujeres no estamos cumpliendo el rol necesario, que es culpa del aborto, que se está despoblando o generando un problema de que envejece mucho la población y no crece. Dani Stengart hoy me decía, claro, salió un artículo en Infobae de Claudia Peiró, que suele tener siempre como esa mirada muy reactiva al movimiento feminista, y dice, la Argentina se está despoblando. Me dice, no es cierto. Crece menos rápido la población, pero todavía hay más nacimientos que muertes. Lo que sí está pasando es que hay menos nacimientos. Sobre todo en algo muy deseable, que es que bajó muchísimo el embarazo adolescente. Claro. También porque cambiaron los anticonceptivos y hay chips, y no solamente por la ley de legalización del aborto, porque antes se abortaba pero clandestinamente, entonces, pero... Y también la decisión, el PITU, que bueno, forma parte de Seguro La Habana, a mí me dice que el feminismo él siente que penetró mucho, y también en las clases populares, aún sin esa etiqueta, en tanto él ve que los proyectos de vida de las pibas jóvenes en las clases populares ya pueden pasar por otro lado, que sea no tener hijos. Bueno, ese es hoy las facultades, no sé si derecho, pero medicina, por ejemplo, tiene más mujeres que varones. Sí. Entonces tenés un 60-40, todo eso está cambiando por el... Y además lo que eso prueba es que tener hijos es una desigualdad frente al desarrollo de la carrera de una mujer, y esa es la razón por la cual ganamos menos que los hombres, porque ese es el momento en el cual te retraes a tener menos horas o lo que fuere para dedicar más horas a la crianza. Pero lo que digo es, hay una idea de que la vuelta, para volver al antes, es una mezcla de... los tecnócratas de la fe absoluta en el desarrollo tecnológico sin ningún tipo de regulación del Estado, que Mark Zuckerberg dice eso en ese podcast, dice, y será re loco, porque nosotros somos la innovación en Estados Unidos, y en lugar de defendernos nos ponían la pata encima y nos llenaban de multa a los europeos. Ahora por suerte vamos a tener a Trump, que nos va a sacar la pata encima y nos va a defender frente al mundo de las empresas tecnológicas norteamericanas. Entonces es una mezcla de eso con una vuelta, una reacción muy grande conservadora, que le pide a la mujer que vuelva a tener el rol de la tradwife. Por eso están de moda las mujeres tradicionales y demás. Pues vos decías, qué raro Milei con Villarruel. Incluso Milei con la familia tradicional, decís, ninguno de ellos está dentro. No tienen familias tradicionales. No, y no me importa nada, digo, pero me llama la atención... como le dice Elon Musk a él, ¿no? Vos no tenés hijos, le dice, tengo perro, le dice, no es lo mismo. No. En términos del deber de cada uno. Porque Milei ya está mandando ya te digo que ya está mandando su esperma a que le hagan un bebé en probeta. No si creo, se lo pide Elon Musk. No creo, Bueno, vos, hablando de eso,
hiciste el podcast Sin Control en Universo de Javier Milei, ¿no? Sí. Junto con Anfibia. Sí. Que sobre todo se meten en eso, como por lo menos los primeros capítulos, en una parte más de la vida privada, si se quiere, de Milei, los perros, las cosas. Todo ese mundo, que lo pinta como un loco, la verdad. O sea, cualquiera que... De hecho, cuando fui a España hace poquito, me citaban en este podcast y me decían, pero el tipo está loco. Y yo decía, ¿sabes qué? Allá como que tenemos un prurito en hablar de que está loco. Ahora, cuando mirás un poquito su biografía, es por lo menos excéntrico. Bueno, ¿Para vos es relevante esto o no? Bueno, uno puede pensar, Elon Musk también es un excéntrico, y el tipo hizo un imperio innovador espectacular. O sea, ¿cuáles son las cualidades que un rol requiere en realidad? Sí, bueno, porque lo mismo Bill Gates dice, yo era un pibe que lo único que me importaba era la matemática. O sea, yo tenía un problemita más allá de mi área específica de interés. Y hay quienes te dicen, che, Néstor Kirchner también estaba muy loco para ser Néstor, ponele. Me parece que era un tipo muy irascible. Después negociaba, pero también, bueno, por eso son tipos muy paranoicos. Yo, por ejemplo, creo que Cristina Kirchner tiene niveles de... Siempre el poder tiene un componente de paranoia. Pero por ahí la paranoia, tú decís... Bueno, o Alberto Fernández, su personalidad hizo que no pudiera hacer nada, que era el peor de los mundos. Entonces, la personalidad depende del rol, ¿no? Que es un poco... Para mí la pregunta importante respecto de Milei. Con viento a favor va. Ahora, ¿qué pasa ante la adversidad con la personalidad de Milei? ¿Qué pasa? Es alguien muy irascible, muy reactivo. Mientras se siente que las cosas le salen, bueno, está en un modo que... Y el poder no es así para siempre. Es difícil que alguien se mantenga en 4 años u 8, lo que fuere que le toque gobernar, sin tener que enfrentar nunca la adversidad. ¿Cómo enfrenta la adversidad esa personalidad? ¿Con una personalidad que es frágil para vos o...? Es una personalidad, me parece... Bueno, hay algo... Además de irascible, que ya sabemos y que, qué sé yo, mucha gente... No, frágil no es. Me parece que tiene... No, me parece que frágil no es. Frágil no es. El problema es que doble permanentemente la apuesta. Bueno, capaz que eso es una fragilidad, no lo sé. Digo, bueno, depende. Si vos de cualquier conflicto salís cortando una cabeza... Por eso, depende el momento. O sea, creo que todavía no hemos... Me parece que el mayor desafío para una personalidad como la de Milei es en un contexto en el cual uno podría decir, sí, tenía una situación de adversidad económica que heredó, tenía una situación política de debilidad, pudo construir en ese escenario, pero siempre tuvo un proceso hasta ahora de construcción de... ir consolidándose. No ha tenido momentos. Bueno, las marchas, por ahí tuvo 2 marchas en contra, pero todos los presidentes tienden a decir esa marcha a deslegitimar. No es el primer presidente que deslegitima una marcha. Hoy lo hablábamos más temprano respecto de la última, ¿no? Que fue muy masiva, que además fue muy transversal, que tuvo una consigna que se puede discutir de lo académico, si se quiere, pero socialmente fue una consigna que funcionó, ¿no? Sí. Me refiero al antifascismo. Y lo más bonito era que no era una marcha del colectivo, sino era una marcha con el colectivo. Y acompañando, ¿no? Y respaldándolo, en todo caso. Y sin embargo, en Casa Rosada estaban muy contentos porque vieron que no mermaba para nada la imagen, que se sigue sosteniendo una positividad alta. ¿Esa lectura te parece peligrosa? ¿Te parece bien? ¿Qué te parece decir, uy? Bueno, pero a veces los consolida en sus contendientes, les sirve. Digo, si vos decís, mi agenda es una agenda, lo que se llama woke, del progresismo, y marchan todos una banda de progres, bueno, me encanta, ellos están allá, yo estoy acá. No necesariamente eso genera una reflexión, me parece. Sobre todo porque lo que sí genera, que es la pregunta que yo me hago, es los aliados de Milei, que dicen, bueno, acá hay un combo completo, puedo comprar una parte del combo, me gustan sus políticas económicas, pero me parece que en materia de libertades individuales, aunque se diga liberal, no es liberal porque realmente, además, vos escuchás al Laje, a Nicolás Márquez, que son personas importantes, digamos, dentro, sobre todo Laje, que conduce su fundación y demás, y es alguien que no cree que las parejas del mismo sexo puedan tener hijos o criar hijos.
hacen chistes permanentemente sobre el homosexual que son muy estigmatizantes. Todo el tema de los mandriles es un tema que a mí me parece impresionante, que naturalicemos eso. Entonces hay realmente una situación de burla, de bullying, de desrespeto a las minorías que cruzan cualquier límite de la tolerancia. Tú decís, bueno, no, entonces los republicanos del PRO, los liberales, sobre todo los republicanos del PRO, que son sus aliados, o los radicales con la universidad. ¿Sí? ¿Es compatible? Vos me estás diciendo, no, está bien, a mí me parece que el rumbo económico está bien, lo otro es un loquito, olvídate, dice cualquier cosa, pero no pasa nada. Bueno, a mí Ahí crujió más un poquito, ahí se ve que es, quiero decir, la expresión de la marcha, por más que la imagen positiva no se mueva, más en un nivel dirigencial, si se quiere, o de superestructura, ¿te parece que hubo más incomodidades? Que a los que tienen un poquito de honestidad intelectual los tiene que interpelar, porque además el republicanismo basado en el respeto a las formas y demás, ¿dónde están? Eso te iba a preguntar, ¿para vos existe el famoso liberal? Bueno, quiero creer que sí. Yo porque no los conozco. O sea, Dugan antes, cuando era mi compañero, era un liberal, en el sentido en el que era liberal en lo económico y también liberal en todo lo otro. Sí. Pero es un personaje extraño, ¿no? Como que no termina de existir en la vida real, encarnada en persona. Ahora Beluto, por ejemplo. Sí. Pero tengo que hacer mucho esfuerzo para encontrarlo. Bueno, hay liberals más progresistas incluso, ¿no? Podría pensar que hay liberals en pensamientos más socialdemócratas. No sé, no tengo idea de Dugan, su pensamiento económico. No, antes Dugan era liberal en lo económico y era también liberal en lo político-social. Estaba a favor del aborto, qué sé yo, todo eso. Sí. Lo que pasa es que hay algo también ahí donde hay mucha hipocresía también, donde digamos, es cierto para mí que el kirchnerismo tuvo varias situaciones de amenaza a la libertad de prensa, al sistema republicano, sus tensiones con el Poder Judicial, que uno puede decir lo que fuera, pero digamos, había ahí una tensión que tienen todas las democracias entre un presidente que sale del voto popular y que tiene que convivir con otros dos poderes. Bueno, en ese juego algunos se pasan más, otros se pasan menos, y la tensión existe. Ahora, la idea de que yo creo que se confundía mucho el antiperonismo con el republicanismo. Sí. Entonces que había mucho más antiperonismo en la coalición opositora al kirchnerismo que real republicanismo. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es esa, en un sector sobre todo del PRO, que ahora se mantienen silenciados, que tienen un dilema enorme igual. Yo creo que finalmente van a terminar diciendo algo porque se los va a tragar Milei, y además Milei se los traga despiadadamente, o sea, sin pagar nada a cambio tampoco, no pretende pagar nada a cambio, en el sentido del toma y daca tradicional de la política. Me resulta a mí muy sorprendente esto que vos estás diciendo, como la cantidad de dirigentes que están ahí dispuestos a brindarle herramientas, corriendo un peligro enorme porque saben que la arbitrariedad es tal que en cualquier momento le pueden cortar la cabeza. Lo vimos hoy mismo, dos funcionarios que vuelan así nomás. Y sin embargo, pocas voces por fuera del peronismo que estén diciendo, esto no es republicano. Sí, bueno, vos fíjate, y el radicalismo se partió. El PRO ahí sin saber en qué lugar del arco político ponerse, cuál es su lugar en el tablero de la política. Está muy tomado también, me parece, el PRO por Macri, ¿no? Que no tiene idea. Es una dinámica que ellos mismos abrieron. Él dijo, nosotros queremos romper casi todo, Milei quiere romper todo, es un poquito más de lo nuestro. Bueno, entonces estás en un dilema bastante grande. Ahí Patricia Burri está más cómoda. ¿Venís acá o estás allá? ¿Cuál es esta? ¿No? Pero ellos hicieron todo lo anterior en nombre de la República. Y su identidad también era el respeto a las libertades individuales. Después, aparece Jorge Macri intentando compensar y dice, no, es una ciudad plural, una ciudad diversa, nosotros no estamos de acuerdo con ese discurso. Pero yo no creo que sea escindible. A mí me parece que Milei lo dice más con claridad. Milei dice, y no es broma, dice, la batalla cultural es una parte fundamental de nuestro proyecto político-económico, porque si no derrotamos
las ideas que estaban detrás de aquello, vuelve. Entonces, Milei cree que la perdurabilidad en el tiempo de sus reformas económicas dependen del triunfo en la batalla cultural. Entonces, esta idea de que son cuestiones escindidas, yo creo que no, yo creo que contradice incluso el pensamiento del propio Milei y cómo lo expresa Milei. Totalmente. Él mismo dice, va adelante la batalla cultural, por algo va y la está dando, ¿no? Laje y todos estos intelectuales orgánicos son súper importantes también. Son fundamentales. Para mí no es algo menor dentro del proyecto político de Milei y así lo expresa. Y si uno ve un poco lo que está viniendo en Estados Unidos y todo, quizás acá es que el fárrago de noticias en Estados Unidos es tal, pero Milei, Trump tiene muy identificado la idea de que todo ese mundo está muy metido y tomado en las universidades. Este discurso Milei. Acá hay algo en que la universidad pública es una herramienta de ascenso social. En Estados Unidos es distinto porque el acceso a la universidad es mucho más para los ricos y no hay prácticamente educación pública superior. Entonces, Milei acá tropezó más rápido con ese problema, me parece, pero porque realmente era algo que permeaba como algo mucho más metido en la clase media argentina, etcétera. Yo siento que ahí sí retrocedió más. Sin embargo, la universidad sigue bastante desfinanciada. Total, no, ni hablar. Y especialmente castigada, o sea, el sector público perdió un 20% contra la inflación y dentro de ese castigo yo creo que hay un ensañamiento particular con la ciencia, la educación superior y las artes. Son cosas que definen mucho a lo argentino, ¿no? Digo, sí. Por ejemplo, esto, lo que decías vos, la universidad pública como herramienta de ascenso social es lo que define a Argentina como, si querés, en términos muy, muy grandes, como un país de clase media. Total, y en el aspiracional en el aspiracional, en la posibilidad, vos siendo argentino tenés una posibilidad. Y está esta pelea entre los radicales que de alguna manera se adueñaron de ser los promotores de la educación pública, que en realidad fue un decreto de Perón en su momento, pero la gratuidad. La gratuidad. La gratuidad es peronista, la universidad, si se quiere, es previa y es radical. Pero está bien, digo, bueno, qué lindo es parte que de se la historia argentina. Claro, pero digo, es un hecho en el que vos decís, bueno, ahí hay una política, lo que uno podría llamar una política de Estado, los que eran y el PRO también no se metió con las universidades. Al contrario, me parece. Y muchos de los integrantes del PRO venían de la universidad pública, también no todos, pero... Entonces, sí, bueno, lo que digo es que Trump tiene muy identificado que quiere terminar con la cultura de las élites de las universidades norteamericanas. O sea, ahí hay una política muy deliberada de cambiar también el conocimiento. ¿Viste esta cosa de Milei de despreciar las ciencias sociales, que lo que hay que hacer es promover las ciencias exactas con algún tipo de aplicación práctica? Entonces, ahí yo siento que tenemos un tejido mejor que el tejido norteamericano, para poder, pero a la vez, por supuesto que todo es perfectible y que el CONICET habrá tenido sus cosas y qué sé yo, pero vos decís, bueno, sobre todo los jóvenes que se van, que no se quedan, que dejan, todos los rectores de las universidades te dicen, los que más me cuesta retener son los de 40, o los que se están yendo, un montón de docentes que quieren mucho a la UBA y que terminan yéndose a las privadas porque no tienen condiciones para subsistir o para tener una carrera digna. Todo eso es un costo que no es de hoy, pero es un costo que vos pagás a la larga de un capital humano que no se recupera, sino más, que tarda mucho en recuperarse. A mí eso es un poco algo que me da... Es como las lo irreversible, ¿no? Me parece lo que más pena puede dar, lo irreversible. Y las autopistas, bueno, no mantengo las rutas. Ok, bueno, pero hay un día en el que la infraestructura va a sentir la desfinanciación de la infraestructura. Entonces, corto toda la obra pública porque priorizo el superávit fiscal. Ok, pero un día eso tiene que... Se va a caer un puente. Un día viene una cuenta. ¿Y de quién va a ser la culpa? Y un día hay un problema por eso. Tenés a los gobernadores desesperados por eso, ¿no? Tratando de mantener sus respectivas infraestructuras. Sin embargo, haciendo poquita oposición. Bueno, porque... Y en eso Trump es muy parecido, o Milei parecido a Trump también. Es muy difícil negociar con uno que te dice, me quedo con el canal de Panamá. Decís, no, escúchame, firmamos un tratado, vino Clinton, lo entregaste. Está en mi país. Está en mi país, lo administro yo. Devolvémelo. Entonces, ¿qué terminan diciendo? Ok, bueno, le doy paso prioritario a los barcos norteamericanos y los chinos. Entonces te dice, va y te dice, ¿entendés? Dame Groenlandia. Bueno, no está a la venta, tiene un temita con Dinamarca, es parte de Dinamarca. Entonces, cuando el otro te juega de esa manera,
no tiene nada para perder, es muy difícil negociar con alguien. Fíjate que no mandó el presupuesto al Congreso. O sea, lo mandó. Sí. Le pidieron 4 cosas. No, me quieren comprometer el déficit, devuélveme. Vamos con el 2023. Vamos con el 2023, hago lo que me da la gana. Entonces, claro, tiene una situación en la que tiene poderes delegados y presupuesto prorrogado de hace 2 años. ¿Qué le vas a decir a un gobernador? O sea, el gobernador está tratando de juntar las cuentas a fin de mes. Y algunos sí se sienten muy atraídos por el fenómeno que es Milei en el interior del país. O sea, Milei en el por interior, los votos. Por los votos, claro, sí. Cornejo no se quiere separar de Milei en Mendoza. En Córdoba los radicales no se quieren alejar mucho de Milei. O sea, fíjate lo que pasó en Tucumán. A mí lo que más me sorprende de todo esto es, además, sobre todo las provincias muy peronistas. O sea, Santiago del Estero ahora es un interrogante. Tucumán fueron... ¿Qué te parece ahí, hablando de la opinión pública? Me parece que es una pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo, ¿no? Pero, ¿qué será que tiene que gustó tanto? Bueno, me parece que hay una combinación de factores. Por un lado, la frustración y el cansancio acumulado de Cristina, Macri, Alberto. Vos pensás que Cristina se va con 25% de inflación y era alta. Macri se va con 50% y Alberto se va con 200%. ¿Hace cuántas generaciones que no hay crédito hipotecario? Un montón. En los 90. Sí, o sea, sí, creo que sí. los últimos fuimos los que entramos a laburar en los 90. Yo entré a Página 12 y con un laburo de entrada de pinche en Página 12. Y te pudiste pedir un crédito Me pude, hipotecario. Tuviste tu casita. Estuve en mi departamento, sí. No, claro, es de un $40.000. sueño que yo no podría aspirar. ¿Entendés? Es una locura, Es una locura, o sea, la relación. Entonces, en la medida en que es mucho tiempo de inestabilidad de sumar, y el otro día lo escuchaba de Manuel Álvarez Sáenz y decía que los 200% de inflación fueron como, dadas las circunstancias, porque no se podía repetir de la misma manera, un trauma equivalente al 1000% de la CIPER. O sea, hay generaciones y generaciones de argentinos que no han tenido ninguna oportunidad de progreso, estabilidad, crédito, y cada año fue peor. O sea, 25, 50, 200. Sí, sí, y la inflación, bueno, volvemos. Uy, mira, nos quedamos sin tiempo. ¡No! De repente miré el reloj y tantas cosas. Redondeando. Ahí Aliberti nos dijo. Aliberti. Volviendo a Síndrome 1933, ¿no? La inflación como un trauma social, de verdad. Bueno, ni hablar. Y en Argentina... Bueno, vos decías, son muchos factores. Ese es uno. No, sin bueno, ninguna duda. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Después una reacción conservadora. Alguien me dijo que, claro, y eso ya es un fenómeno más global, en todo caso. Hay una ver dentro de... Las olas feministas tuvieron, además, hay una reacción conservadora, un enojo, y hay un mundo nuevo también, de plataformas, de redes sociales, de jóvenes que crecieron en ese ecosistema, porque por ejemplo decía el otro día Guzmán, el desempleo en la época de Menem era un problema porque te pagaban la indemnización y te la gastabas en comprarte un taxi. Ahora, bueno, tenés formas de reinsertarte informalmente, precariamente o lo que quieras, pero es distinto. Y creo que hay un fenómeno de varones jóvenes que aparte hay que ver en la brecha del voto, es impresionante. Es impresionante. Entonces me parece que es una combinación de factores, y Argentina, que siempre lo lleva hasta el final todo, ¿no? Y Argentina históricamente ha tenido estos péndulos, ¿no? Y entre estos modelos antagónicos, que en algún momento fueron peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, con sus coaliciones de clase, que es en desuso, pero digo, pero ahora a ese antagonismo y ese péndulo pegó una vuelta más, ¿no? En el rebote que dio. Sí, y se fue más lejos. Se fue más lejos, pero viene el 200%. Digo, si vos decís, bueno, ¿de dónde vengo? Bueno, vengo de una frustración y otra frustración y otra frustración, y ping, en un contexto internacional que vemos que es muy contemporáneo. María, yo tenía ganas de hablar de orquídeas, de maratón. ¿Por qué no me florece la orquídea? ¿Tenés una phalaenopsis o una? Bueno, adentro, no tengo una phalaenopsis, sí. De adentro, sí. Bueno, ¿necesitas un poquito de luz? Está al lado de las ventanas. Ok, ¿temperatura? Y adentro de la casa. ¿Y agua? Bueno, la sumerjo cada tanto. Tenemos que ver eso. ¿Hay más ¿Le agua? pones algún fertilizante? No, depende, hay que ver cómo está la hoja, cómo están las hojas. Está medio así.
No está para arriba. Eso un poquito así. Eso puede ser exceso de agua. Pero mirá que la riego poco, Vamos te puedo hacer un videollamado. Claro, tengo amigas que hacen eso. No, que yo sé. Sí, tipo consultorio. Te hago un videollamado. Porque dale, cuando quieras. A ver qué te parece el rinconcito de mi orquídea, esa maldita. Y correr, dice Tenema, aunque si no corriera yo mataría a alguien. Así que es como una forma de quemar energía. Ese es el chiste de Ernesto. Bueno, muy bien. Si a ustedes les gusta este contenido pueden entrar y con ese QR se suman a la comunidad Futurock. Saben ustedes que subsistimos gracias a ustedes. Muchísimas gracias, María, por haber venido. Me encantó conversar con vos. Se me hizo cortísimo. Gracias, a mí también. Gracias, María Donel.